Bienvenidos todos a una nueva edición de Calidad Agrícola y hoy tenemos un programa muy especial en que vamos a compartir con ustedes. En primer lugar, el acompañamiento que hicimos a una salida de campo en el departamento de Itapúa, puntualmente en Edelira. Estuvimos acompañando una capacitación técnica a pequeños productores para el buen manejo de cultivos de yerba mate. Y posterior a eso, también queremos presentarles todas las tecnologías que se presentaron en la Expo Pioneros, edición 2022. Empezamos un nuevo capítulo de Calidad Agrícola aquí en el canal de la producción. La yerba mate es una planta que acompaña a la cultura guaraní y se encuentra en todos los lugares donde los guaraníes habitan o habitaban. Crece dentro del ecosistema denominado bosque atlántico. Los jesuitas promovieron su cultivo en distintos lugares y en especial en las reducciones. Tradicionalmente, la yerba se cultivaba de manera simplemente extractiva, aprovechando los ejemplares silvestres del sotobosque. Esta práctica ya no se utiliza y en la actualidad hay cultivos de manera ordenada. Los intentos iniciales de domesticar su cultivo se encontraron con dificultades en la germinación, lo que llevó a los sacerdotes de las reducciones, los primeros que emprendieron el intento, a fomentar el replante en zona selvática y la poda como medios de incrementar la producción. En buena parte de Brasil, las pequeñas explotaciones siguen funcionando de esta manera. Paraguay es uno de los 3 principales productores de yerba mate a nivel mundial, con más de 100.000 toneladas cosechadas por año, consumidas en el país y exportadas al exterior. El proceso de producción genera también un impacto local de desarrollo en las comunidades. Canal Pro acompañó una salida de campo en el distrito de Edelira, Itapúa, sobre manejo y conservación de suelo en cultivo de renta y autoconsumo, actividad dirigida principalmente a pequeños productores. Mi nombre es Dilma Cano, soy técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, específicamente en el área de yerba mate. Entonces en este stand vamos a estar hablando el día de hoy específicamente sobre poda. Sabemos que la yerba mate tiene su momento y ahora estamos en plena época de cosecha, ¿verdad? De yerba. Entonces, ¿cuál es la época ideal de cosecha? Siempre se recomienda técnicamente luego de las primeras heladas fuertes. Sabemos que si hay acá cosecheros, tareferos, productores, napicuá, la UPP ahí pojive o quebra por ave y justo bella cosecha yerba. ¿Por qué? ¿Por qué después de la primera helada fuerte? Porque ella también es más pesado la hoja. Ya tienen su madurez completa. ¿Le calcifica o qué le da la helada? Y es una forma de cocinarle, por decirlo, ¿verdad? Pero le hace más madura, le madura. Más resistente a la hoja. Gracias. O congelar su... Bueno, entonces siempre la recomendación es a partir de junio, julio, entonces hacer las cosechas, ¿verdad? Bueno, en cuanto a lo que es técnica de poda, hoy en día le llamamos a la cosecha, lleva. Hoy en día le llamamos poda porque lo que hacemos nosotros es orientarle a nuestra planta a futuras cosechas. Porque es una planta longeva que podemos producir hasta 80 años si hacemos un buen manejo de corte y buen manejo de suelo. Sí o sí, Juan y un día. Entonces, por eso le hacemos una poda hoy en día, se recomienda. Anteriormente se hacía la práctica de cosecha tradicional, para la cosecha tradicional, hay PTI protección. Hoy en día, recomienda PTI 25 a 30% de protección dependiendo de la estructura de la planta, en forma equilibrada. Va a uno y por las heladas tardías, otro por efecto del sol, calor, y a partir de octubre, noviembre, la protección, o yo caso vaya, o poco jola calle.
también tenemos que tener en cuenta siempre el desarrollo de raíces, que va muy en proporción al desarrollo de la copa. A mejor desarrollo de raíces, mayor desarrollo de copa, mayor producción. Porque en varios de cada productor. Mayor producción, mayor quilaje por hectárea. Entonces, cuanto menos nosotros le retrasamos en nuestra hierba, es mucho mejor la hierba. Entonces, hoy en día por eso no se recomienda más lo que son carpidas profundas, arada, la de cada tipo europea. Porque hoy la de cada yuru principal sus raíces. En hierba tenemos dos tipos de raíces principales, raíces secundarias y raíz pivotante. Raíz pivotante es una entonces la raíz secundaria hace todo el trabajo para la fisiología de la planta. Ahora ayuda el alimento, ahora ayuda la entonces la planta por naturaleza o yapo, en vez de que producir la hoja, o producir la japo. Entonces por eso hoy en día no se recomienda. Tampoco lo que es cultivo de mandioca, la auñeteíma y yo la acá. Ya respetaban a peteín 60 centímetros de cada tronco. Que tenemos niño tumbutepe. Hoy en día estamos, porque también la problemática de la cosecha tradicional es quemadura por sol, la protección, poca brotación, solamente viruta o brotalla y cuajaisa la viruta de hipogiri, en momento pejo cuy. Allá dependiendo, ahí vaya para manejar la ñan de huija, ahí cangulento, un cuy o cuy, no sostener la planta. Otro ahí, corte inadecuado, ayepa. Siempre llega ya por un corte recto, bisturí, ya sin rajaduras, porque peor si no, o afecta ahí en el momento de la brotación. Y también lo que hace la cosecha tradicional es, con el paso de los años, y de planta hoy en día se recomienda que la planta no supere los 2 metros, que tomarse la tarefero, pero alrededor pente cosechando, ahí lo yupian las canes. Debilita la planta y en vez de producir ramas maduras y que tenga peso, allí para producir ramillas de bajo valor, el rendimiento o decae. Con eso no quiere decir que la la protección la CAAPE anda pero el rendimiento pero afecta. Hoy en día veis la exigencia de los secaderos son ramas, el grosor de un bolígrafo ramas verdes, entonces también nosotros le exigimos con este sistema de corte que produzcan ramas productivas y de buen peso. Lo que nosotros recomendamos hoy en día son la cosecha mejorada o poda mejorada ya. Ya practicate la acá. Con tijera, con serrucho tenemos las herramientas que se utilizan para el corte, que son tijera y serrucho. Los dos no tienen que tener rajaduras, tiene que tener un corte recto. En el momento de la cosecha ya pomarán el arreglo o saneamiento. Luego la cosecha ya no se recomienda. ¿Por qué? Porque ya producí doble herida a la planta. En vez de estar brotando y ya tener ramas productivas, ya retrasar su pela y brotación. Y también después del corte, bueno, peacos ya van a cubrir de protección, para proteger, para tronco, pero no. Técnicamente no recomendamos, pero tenemos que ir cambiando de a poco, porque sabemos que hoy en día el único rubro de renta ya casi es la hierba mate, principal rubro de renta los pequeños productores. Entonces, tenemos que también exigir como hace Argentina. Ellos de los propios productores partió la iniciativa de exigir. Hoy en día nosotros estamos siempre hacemos la capacitación en primero ya por la CATU ya porque entendían el sistema y después con los tareferos estamos abiertos siempre a las capacitaciones, se hacen día de campo, jornada. Eso también ya tiene que ser una exigencia en conjunto allá, tanto como productor, Orecola, normalmente los acopiadores, Orecola y grupo de tareferos Ayepa, porque hay muchísimos tareferos que ya entienden este sistema de corte, mismo que trabajaron en Argentina. Allá, por ejemplo, ustedes saben que un cortador no entra sin que tenga un carnet de habilitación. Y hoy en día entonces yo creo que tenemos que capacitarle a la gente, estar abiertos a PEN como peón y catúpula capataz la pendecada tupe. Y en su caso una o dos plantas, entenderos o el resto ya pongamos allá. Porque
Así como les dijo, hay muchos cortadores que ya manejan este sistema, ¿verdad? Y lo que nosotros le vamos a recomendar técnicamente siempre es a favor del productor. Laurero de Chacue con la práctica son de años de estudio que tienen su beneficio y también que tienen su productividad, ¿verdad? Entonces siempre tratamos de orientarle, pero después ya queda otra vez a criterio del productor. Depende de pope llegó puta ayer. Va, ella va a manejar pero obrero chucata PM siempre es lo que técnicamente se recomienda y que nosotros sabemos que tiene resultado, porque saben ustedes que nosotros las técnicas que venimos a recomendar son de años de estudios. Allá en la costilla lo practicas, los rodeados yo sino que sabemos con certeza de que sí tiene un beneficio. Hoy en día, anteriormente era una realidad de Argentina que alcanzaban 15.000, 20.000 kilos por hectárea. Hoy en día ya es una realidad acá en Paraguay y tenemos que llegar a eso. Yarecope tiene una parcela destinada allá con mayor productividad. Esa es la recomendación técnica siempre. Con más de 25.000 hectáreas cultivadas, Paraguay es uno de los referentes mundiales en la producción de yerba mate junto con los vecinos Brasil y Argentina. De las 25.000 hectáreas de área plantada en el país, se obtiene una producción de 104.751 toneladas de hoja verde con rendimiento promedio por hectárea que pasan los 5.000 kilogramos. La mayor parte de esta producción se concentra en pocos departamentos, entre los que se destaca Itapúa, donde familias enteras se dedican por generaciones a este rubro, desarrollando industrias y marcas que se posicionan tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos diferentes sistemas de corte dependiendo de la edad, pero siempre apuntamos, nuestro objetivo principal es la cosecha mejorada. Ya 25 a 30% de protección, como hicimos acá con esta planta, para que eso, para el momento de mucho calor, heladas tardías y para que la planta pueda producir su fotosíntesis en forma rápida. No me voy a explicar que las plantas sí o sí necesitan de la energía de la luz solar para poder absorber los nutrientes en forma rápida. Entonces para ellas ya ahí la principal va a poner a las acá putar y reserva va a poner a pondi que vamos a echar el alimento más en baite hasta el último gajo que queda para arriba. La hoja recibe la luz del sol para que pueda trabajar su raíz y al absorber los nutrientes. Allá va. Entonces, también tenemos corte productivo a partir del 4.º año, ya le llamamos corte productivo. 3er año es poda de formación, porque a esa inicialmente tenemos que orientarle a nuestra planta para futuras cosechas. Luego, a partir de 15 años, ya podemos en forma gradual el rebaje o renovación. Ya vamos a la ñandeca, porque la ñandeca oñe punore con la potencial de rendimiento a partir de 10-12 años. La ñandeca aicaria upa tiene una madurez completa a partir de 8 a 10 años. Pejapoja y su raíz pivotante recién se desarrolla todo a partir de los 8 años. Upeare curico a cosequía pelaca a tu pajú. Mis 5, 6, 7 años no aguantáis porque solamente estaban sobreviviendo con su raíz secundaria. Haupea curila cuarajea, como es curila campo 52 grados, 55 curipe, jacuetebe, ya anda y por sequía, entonces o cae sus raíces, la planta no pudo sobrevivir. Hay piru. Entonces para cubrir la cata tú ya menos veo ñandúa. ¿Por qué? Porque ya tiene su desarrollo completo. En este caso ya son yerbales de más de 30 años. Don Víctor entonces a esto lo que nosotros le vamos haciendo ya son rebaje o renovación en forma gradual. De a poquito, 3 años ya para la rebaja o renovación, porque la añadida puede una y catu uno. Y piru la ñandeca a otro catu ya ni pregunta del año 1. Ñajaron llegta o producir con agajo y dentro de 2 a 3 años la ñañi por un lleg la corte.
Entonces cada año ya nos genera algo. Tenemos que ir en forma gradual como hicimos. Empezamos el rebaje del centro. Después vamos a irnos por las laterales. Y las que quedan de protección son normalmente las laterales, o sea, octavio lado. Porque en donde hace mayor fotosíntesis las plantas. Allí son las laterales. En años anteriores, se ve que se le está empezando a hacer los rebajes, ¿verdad? En algunas plantas veo que se le hizo, ¿verdad? Pero ya llegó a Ipoguasueteima. Oye, por más a UPP, si no le dejamos buena protección, ya empieza, ya sí o sí el sol y ya también tiene ataque de plaga. A peor veo en Guayo Joja. Y tu yuma yo Joja. Por eso sí o sí alrededor tenemos que dejarle protección. Mucha protección y cortarle todo lo que no va. Bueno, vamos a iniciar con el corte. Es muy fácil este sistema de corte. Tenemos el tronco principal. Luego el tronco principal, los que derivan los secundarios, las ramas secundarias son normalmente las que cortamos en aumento o corte productivo, que le decimos que sí o sí tiene que tener 2,5 a 3 de diámetro, color gris intenso y una cuarta P o a una altura no superior de 25 centímetros, donde tenga buena distribución de yema, con la yema y no con capulla, con la otro año brotata. Porque nosotros con este sistema de corte le estamos exigiendo a la planta que tenga este tipo de brotaciones que son pesados y que van al secadero. Allá. Entonces, ya por una viruta gina con ramas de menos de 6 meses. Pues ya pa. Y ande la llamo, pero yo la de planta va a producir muchísima viruta. Allá con anda y pojiri. Pechata pea, peco parata, con anchaguar. Ya a simple vista lo podemos saber que va a ser de mayor peso allá. Y es más pesado y tiene mejor brotación. Entonces sí o sí las virutas son de este tamaño. Siempre las virutas se tienen que hacer de costado, no para abajo, porque si no se produce herida al tronco. Entonces acá sabemos que este corte en aumento tuvo solamente 1, 2, 3 virutas, ¿verdad? Entonces, y tuvo una brotación más abajo, uno que se podía hacer de protección. Las que dejamos de protección son de 12 meses, mínimamente, allá deja ahí la viruta, ya protección, porque algunos ya la protección, pero ya viruta podemos repetir un momento que ocurre. A la gente se desespera. Hojas maduras y ramas maduras. Y vamos a cortar para el siguiente año, para que tengamos este tipo de producción para el siguiente año. Entonces siempre tiene que ser correlativo, ¿verdad? Tenemos que tener producción. Siempre empezamos el corte desde el centro. Acá vemos ya algunos ejemplos de algunos cortes que no tuvieron resultado el año pasado. Entonces ya arreglata más atrás. Un poquito cejado, que vamos a correr la... sí, un pello, sí. Un poquito. Ya soy mi sinipo, y tuyo un poquito cejado. Pesa para ella por un corte muy recto. Ahí tuyo se abre. Pesa pa. Tiene que ser recto, entonces la abre correcta, los que son verdes no se tienen que cortar en aumento. Estos son errores del año pasado. ¿Por qué? Porque hay piruta. No tiene todavía la fuerza la planta para poder emitir brotaciones. Entonces sí o sí lo que tienen que tener en aumento tienen que tener color gris intenso, 2,5 a 3 de diámetro. Y por azul, ya. Niña, pues no te diga por la rebaje con centro. Pea pesa y piru tema, entonces pella rebajata más chupei. Pella rebajata chupei. Sí o sí, las herramientas tienen que ser bien filosas.
Ahora parece que es lento el corte, pero una vez que vos le formas el primer año, el segundo año la planta ya te indica todo, lo que vas a dejar, lo que vas a sacar. Entonces solamente el primer año lo que parece un poco lento, pero si el cortador entiende el sistema de corte, en un ratito hace. El 80% del área de producción en el Paraguay se encuentra en Itapúa, Guairá, Alto Paraná y Canindeyú. La Expo Pioneros del Chaco, en su tercera edición, que retornó en este 2022, fue el lugar propicio para presentar tecnología relacionada a la producción agropecuaria y los conocimientos relacionados con estas herramientas para potenciar la productividad en parcelas agrícolas. Uno de los temas abordados durante la feria fue la agricultura digital, herramientas y técnicas para una administración basada en datos, donde estuvo como disertante el ingeniero agrónomo Nils Kaiser, asesor técnico en agricultura digital Paraguay. Los sensores, independientemente de dónde estén montados, ya sean satélites, drones o en máquinas, reciben el reflejo de la radiación emitida por el sol en nuestro caso. Son sensores pasivos. ¿Y cómo se generan las diferencias que registramos? Ustedes sabrán que un cultivo, cuanto más mejor desarrollado está, cuando más turgente está, cuando más saludable está, tiene un color verde oscuro que llega a ser casi azulado. A medida que un cultivo se estresa, sufre deficiencias nutricionales, tiene ataque de plagas y enfermedades, ustedes ven que tiene un color verde más claro y cuando llega al final de su ciclo vegetativo, entra en lo que es la clorosis, la necrosis, la senescencia, el color va cambiando a amarillo o a marrón. Bueno, ¿qué es lo que pasa en ese caso? La longitud de onda o la radiación que se utiliza para la fotosíntesis son las longitudes de onda que corresponden a la radiación roja. Nosotros vemos como verde porque es la energía que no se utiliza, es la que se refleja, por eso es lo que vemos. Porque la planta utiliza la energía o la radiación que la planta utiliza es aquella que corresponde al color rojo. Entonces, a medida que se estresa el cultivo o a medida que llega al final de su ciclo, empieza a disminuir su actividad fotosintética y se empieza a reflejar cada vez más la radiación que corresponde a las longitudes de ondas del rojo. Es por eso que empezamos a ver en un tono verde más claro, luego amarillo y luego marrón. Entonces, esa diferencia es la que utilizan los sensores para, a través del cálculo índice, registrar esas diferencias. Y estos sensores son mucho más sensibles que el ojo humano. Nosotros, en un caso extremo, llegamos a ver esas diferencias. Pero mucho antes eso ya ocurre y los sensores, con el apoyo de una longitud de onda que el ojo humano no es capaz de detectar, que es el infrarrojo cercano, con eso y el rojo se construye un índice que nos permite detectar eso con una mayor sensibilidad. También tengo ejemplos ahí para mostrarles después. Bueno, una comparación entre mapas de cosecha y mapas de conductividad eléctrica aparente. ¿Por qué siempre me refiero a los mapas de cosecha como base para la comparación? Porque es lo que nos interesa, el resultado de nuestra producción, ¿correcto? Entonces, ustedes observan que el diseño es parecido, pero no es igual. Tenemos zonas, digamos, de mayor y menor productividad que corresponden con las zonas de mayor y menor conductividad eléctrica en nuestro caso. Y allí tengo algunos puntos de muestreo de suelo donde correlaciono con algunos parámetros del suelo para ver por qué ocurren estas diferencias en el campo. Entonces, cada una de estas tecnologías tienen sus, digamos,
sus detalles para trabajar. También vamos a hablar un poco de las dificultades de cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un sensor que directamente mide el suelo, que se relaciona muy bien con características del suelo. Cuando hablamos de cosecha, estamos midiendo la producción, es otro parámetro. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá en esta zona, en los bordes, tenemos buena conductividad eléctrica. En los resultados de análisis o las muestras de suelo que tomamos aquí, tenemos buenas condiciones del suelo. Sin embargo, ustedes ven que la productividad en esa zona no es buena. Pero, ¿por qué? Estamos hablando de otro factor limitante que no es solo en este caso. Acá estamos hablando de las áreas que están al borde de un monte donde tenemos sombreado durante mucho tiempo, durante largas horas del día. Entonces, toda esta zona está limitada en productividad por un factor ajeno al suelo, ¿verdad? Entonces, dependiendo del sensor, dependiendo de la tecnología que aplicamos, tenemos que tener en cuenta esos detalles. ¿Qué es lo que registra el sensor y cómo eso se relaciona? Por eso al inicio hablaba de tener una visión holística del sistema de producción. No podemos enfocarnos solamente al manejo de los suelos, sino que tenemos que ver el sistema de producción como un todo para utilizar estas herramientas. Aquí, por ejemplo, tengo de vuelta una comparación entre un mapa de cosecha con un mapa de índice de vegetaciones, en este caso obtenido a través de imágenes de satélite. Y acá ustedes ven, si bien no es idéntico, se acerca muchísimo. Pero acá estamos midiendo dos cuestiones que son muy parecidas. Acá estamos midiendo la productividad en granos. Esto acá es un mapa de cosecha de soja, donde la variabilidad, para que tengan una idea, estamos hablando de un promedio de 3.200 kilogramos de soja por hectárea, donde la variabilidad va desde 2.800 hasta 3.800 entre el rojo y el verde, para que tengan una idea de la variabilidad. Se asemeja mucho al mapa de índice de vegetación, porque ahí estamos midiendo la biomasa, la masa vegetal, que está muy relacionado con la productividad. Y también hay un pequeño detalle ahí. Una sola imagen de satélite. Esto acá es el promedio entre varias imágenes históricas. Y acá sí, yo sé que ahí no se pueden ver los resultados. Muy bien, los resultados tanto con lo que es la variabilidad del mapa de índice de vegetación, con lo que es la variabilidad del mapa de cosecha. Y algo muy importante cuando trabajamos con datos específicamente de monitores de cosecha como imágenes de satélite. Necesitamos datos históricos. Ustedes ven acá, esto acá es una plataforma digital donde tenemos periódicamente las imágenes. Y ustedes ven que las imágenes no son iguales a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos distintos cultivos, tenemos distintas etapas de desarrollo del cultivo. Hay determinadas etapas donde se representa mejor la variabilidad y, por supuesto, está toda la cuestión de los manejos culturales que nos puede causar interferencia entre estos datos. Porque lo que me va a mostrar el mapa de índice de vegetación es la variabilidad que tengo en ese momento. Pero, ¿y cómo separamos si la causa de ello es suelo o es manejo? Puede ser que haya fallado una línea de siembra, puede ser que haya fallado una aplicación en algún sector. Podemos tener, por ejemplo, tuve casos donde la mitad de la parcela estuvo afectado por granizo, donde tuve lluvias, un aguacero solamente en una parte de la parcela. Todo eso genera variabilidad. Entonces, por eso es demasiado importante disponer el historial y hacer el análisis. Si yo veo que se repiten las diferencias en esta zafra, la zafra del año pasado, la zafra del año pasado, con mucha seguridad puedo decir, acá lo que genera la variabilidad es el suelo y no el manejo, porque se repite siempre en el mismo lugar. Y me da la posibilidad de filtrar, bueno, tengo las imágenes de una zafra que son muy distintas a todos los demás. Entonces descarto ese dato porque sé que ahí ocurrió algo que no tiene que ver con el suelo en este caso. Lo mismo vale para mapas de cosecha, porque también todos los demás manejos de cultivo afectan la variabilidad
de esos mapas. Entonces necesito el historial. Mapas de cosecha y mapas de índice de vegetación, independientemente a que los generemos con imágenes satelitales o drones o inclusive sensores en las máquinas. Necesitamos varios para tener el historial y poder hacer ese análisis y descartar los datos erróneos, porque necesitamos la suficiente confiabilidad para tomar decisiones encima de estos datos después. Vamos a hablar un poco de los problemas que tiene cada una de estas tecnologías. Los mapas de rinde, acabamos de mencionar una de las dificultades, necesitamos historial. Muchas veces tenemos solamente un mapa y con eso no es suficiente para hacer una zonificación o una ambientación. Dos, tenemos serios problemas de calidad de estos mapas. Eso ocurre principalmente cuando hablamos de superficies grandes, de parcelas grandes, donde están trabajando varias máquinas. Por más que estemos calibrando las máquinas, ningún sensor es igual al otro. Cuando intentamos juntar la información de dos sensores en una misma parcela, reviste cierta dificultad. Y luego está la propia operación. Están cuestiones como de entrada y salida a la parcela, donde muchas veces se cosecha solamente con una parte de la plataforma. El operador debe configurar eso, o sea, informarle al monitor, porque el monitor va registrando el rendimiento considerando el ancho total de la plataforma. Ese es el área que estima. Y si yo cosecho media plataforma, el monitor no tiene cómo saber que la productividad que baja, entre comillas, que obtengo en ese momento, corresponde a un área menor. Entonces es obligación del operador informar eso al momento de operar. Si no, tengo registro, un trayecto de baja productividad que en realidad no es así, sino que simplemente se cosechó con media plataforma y el operador se olvidó de informar. Entonces, trabajar con mapas de cosecha reviste cierta dificultad y requiere cierto cuidado. Cuando hablamos de sensores como el VERIS o como el Topsoil Mapper, o sea, los sensores de conductividad eléctrica aparente del suelo, tenemos también algunas limitaciones. Lo ideal es que trabajemos con humedad adecuada, suelo a capacidad de campo, porque eso es lo que nos va a permitir tener la conductividad eléctrica dentro del suelo. En un suelo seco, totalmente seco, no se puede hacer. Cuando hablamos del VERIS propiamente dicho, estamos limitados por la cobertura del suelo. Necesitamos contacto directo con el suelo. Si hay mucha cobertura, cortar eso cuesta, no es tan fácil. Y por supuesto, el costo de operación. Como es un equipo que se tiene que pasar por toda la parcela, representa una cierta inversión. Cuando hablamos de mapas de índice de vegetación, específicamente cuando trabajamos con sensores montados en máquinas y drones, estos sensores requieren calibración, también representan una cierta logística. Para áreas grandes eso puede llegar a ser limitante, y por ser una técnica que tenemos que aplicar directamente en el campo, tiene un cierto costo también. Y en el caso de las imágenes satélite, estamos muchas veces limitados por la resolución, que no es tan buena como la de los otros sensores, y por la nubosidad. En los últimos años esto mejoró mucho porque cada vez tenemos más satélites disponibles que nos proveen imágenes con una mayor frecuencia. Hace unos años era muy difícil a veces tener una imagen en la etapa correcta del cultivo que esté libre de nubes, por ejemplo, porque estamos obligados a contar con imágenes libres de nubes para trabajar en esto. El profesional destaca que las herramientas tecnológicas presentan a veces algunas dificultades, pero que pueden ser aprovechadas en las actividades agrícolas para potenciar la productividad.
Durante la Expo Pioneros y con el afán de acercar tecnología e información a los productores de la región del Chaco paraguayo, los servicios agropecuarios de las cooperativas Chortizer, Neuland y Farnheim, con la coordinación de la feria, organizaron capacitaciones relacionadas a los temas productivos más importantes de la región, como ganadería de carne y leche, agricultura y reforestación. La agricultura digital y el uso de las herramientas tecnológicas como presente y futuro de la producción agrícola fue tema destacado durante las capacitaciones. Me preguntan a mí particularmente qué es lo que yo prefiero. Yo prefiero trabajar hoy con imágenes de satélite. Y les cuento por qué. Uno, el acceso hoy es muy fácil. Y tenemos datos disponibles de una resolución suficiente, que son las imágenes del Sentinel-2, a 10 metros, disponibles a cada 5 días, desde el año 2016. O sea, vamos entrando por el 6º año de disponibilidad de imágenes. Entonces me permite, ¿se recuerdan lo que mencioné en relación al historial? Que nos permite hacer ese análisis histórico de los datos. Estas imágenes, en bruto, por supuesto, no listos para el uso, pero para quien tiene conocimientos o interés en el área, estos datos están disponibles de una forma gratuita. Después en la presentación va a quedar disponible en la página web de la Expo Pioneros, y acá están los enlaces donde pueden acceder a esas imágenes, que por supuesto van a requerir cierto procesamiento y preparación para poder utilizar, pero los datos básicos son gratuitos. Por supuesto también existen las plataformas comerciales que entregan estos datos listos para su uso. Después voy a hablar un poco más también sobre eso. Bueno, y no quería dejar de mencionar esto. La diferencia cuando hablamos de diagnóstico de suelos entre trabajar muestreos de suelo por grilla o trabajar muestreos de suelo por zonas o por ambientes. Tenemos que tener claro que cuando trabajamos con grilla, que para los que no saben qué es la distribución uniforme de puntos de muestreo en la parcela a una distancia determinada por toda la parcela sin información previa, y después con estos datos, digamos, cada muestra del suelo está ubicado a la misma distancia y solamente con esos datos hacemos una estimación de los niveles de suelo que nos interesan para los lugares donde nos sacamos muestras. O sea, sacamos una aquí, sacamos una allá, acá el resultado es 1, allá es 2, bueno, acá en medio camino va a ser 1,5, por decirlo así. Eso es lo que hacen los softwares cuando hacemos interpolación. Tengo el dato aquí del laboratorio, 1. Tengo el dato allá del laboratorio, 2. A medio camino no tengo el resultado, pero como acá es 1, allá es 2, ahí es el promedio. Es lo que ocurre acá. ¿Ya? Un dato aquí, otro ahí, bueno, en el medio genero otra zona. Y es esto que voy a asumir para la toma de decisiones, para aplicar un insumo, para hacer un manejo o lo que fuera. Ahora, la dificultad radica en que yo no sé si ese promedio allá corresponde. Y es ahí donde entra la cuestión de trabajar por zonas o ambientes. Utilizar otros datos que pueden ser lo que acabamos de mencionar, los mapas de rinde, las imágenes NDI, o sea, las imágenes de índice de vegetación, o también los mapas de conductividad eléctrica aparente, para definir las zonas, para ver hasta dónde llega esa diferencia. Entonces me voy directamente dentro de cada zona a investigar qué es lo que ocurre y sé hasta dónde llega eso. Y todas las recomendaciones que voy a hacer, ya tengo el diseño, el formato, hasta dónde voy a aplicar esos manejos. Entonces acá, este caso concreto, por ejemplo, esto cuando hago una recomendación basado solamente en los resultados por grilla, y esto cuando trabajo con ambientes. Solo para mencionar, este formato franjeado, que es lo que corresponde con el campo que se ve ahí, se origina por el proceso de mecanización en la época del monte de la zona del Alto Paraná. Entonces vean que esta recomendación no tiene mucho que ver con la realidad del formato de desarrollo en la parcela, ¿verdad? Por eso yo considero de suma importancia trabajar en zonas o por ambientes. En zonas donde tenemos variabilidad a mayor escala, o sea, toda una zona es diferente de toda otra zona. Lo de las grillas va a funcionar bien. En caso donde tenemos variabilidad a muy pequeña escala,
necesariamente tenemos que trabajar por ambientes o personas. Bueno, en relación al muestreo de suelo, tenemos, por supuesto, una amplia variedad de herramientas. A mí me gusta trabajar con estos caladores caseros, que simplemente con ayuda de alguien, de un personal de campo, con algunos golpes se introduce, se hace media vuelta y ya retira la muestra completa, sea de 0 a 20 o también 20 a 40. Y luego tenemos los equipos motorizados, ¿verdad? Están aquellos que operan con motores eléctricos, motores a combustión, de una forma manual, o aquellos montados en los UTV o los ATV. Bueno, una vez hecho el muestreo, por supuesto, va al laboratorio. Una vez que nos regresan los datos, nos sentamos a hacer las recomendaciones. Laboratorios de suelo tenemos varios disponibles, tanto privados como asociados a instituciones públicas, como las universidades. Y con los resultados nos sentamos y, bueno, empezamos a correlacionar nuestros datos previos con lo que pudimos averiguar sobre la variabilidad. Para ello necesitamos conocimiento agronómico y algo muy importante que quiero recalcar acá. Necesitamos investigación agronómica local. Difícilmente yo puedo venir del sur, analizar los datos de ustedes aquí y decir esto es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es otra zona de edafoclimática, es otro suelo, es otro clima. Y muy difícilmente también vamos a poder copiar datos en nuestros vecinos acá porque es de vuelta otra realidad. En el sur nosotros trabajamos mucho con los datos de investigación obtenidos en Brasil porque tenemos condiciones muy parecidas. Yo creo que esto no aplica para el caso de ustedes, inclusive para traer información de Argentina yo creo que es aplicación limitada. Entonces va a ser muy necesario para el desarrollo de la agricultura aquí generar datos de investigaciones locales. Bueno, con esto nosotros definimos qué es lo que hay que hacer con los datos de investigación, cuáles son los niveles, cuáles son los manejos adecuados. Y encima de esto, los técnicos armamos nuestro programa de manejo de suelo, corrección o de fertilización. Bueno, una vez que contamos con las recomendaciones, con las aplicaciones, nos vamos al campo a aplicar lo que tenemos previsto hacer, lo que identificamos que tenemos que hacer. Pueden ser aplicaciones variables de insumos. En el caso de esto, por ejemplo, esto acá es un mapa de recomendación de cala agrícola que utilizamos allá en el sur, con dosis distintas. Esto cargamos al monitor del tractor, el mapa de aplicación, y junto con el implemento correspondiente que tiene la tecnología de aplicación variable, que no es otra cosa que un sistema hidráulico que puede variar la rotación a través de una válvula y con eso modifique la velocidad del mecanismo de acción del insumo, sea fertilizadora, sea un distribuidor de correctivos o sea inclusive la distribución de semillas. Y con eso logramos aplicar insumos y manejos de una forma diferenciada en el campo. Y esto se ve así, por ejemplo. Esto acá tomé una foto aérea de una aplicación variable de cala agrícola. Ustedes ven acá estas franjas que sigue un poco este mismo patrón. Si recuerdan lo que les hablé, que las diferencias allá en nuestro caso fueron originadas por la mecanización. Entonces hoy eso nos da una diferencia bastante considerable en las condiciones del suelo. Entonces en esas partes donde antiguamente se hizo el proceso de mecanización, donde se juntó la madera, se quemó la madera, son aquellos que necesitan menos correctivos hoy en día. Y los lugares que están, digamos, las franjas que están en el medio son los que exigen más. Bueno, y todo esto que acabo de mostrarles también podemos utilizar en la fertilización de los cultivos. Podemos hacer el registro de lo que aplicamos, de lo que cosechamos y en base a nuestras recomendaciones hacer el balance nutricional. O sea, medimos lo que entra, medimos lo que sale del sistema, sabemos lo que tenemos y con eso determinamos las dosis. Bueno, de una forma digital tenemos las fórmulas de cálculo en el software y las recomendaciones salen de este formato. ¿Qué es lo que algunas ideas que les traigo aquí en relación al manejo del suelo? Podemos hacer, yo sé que en esta zona, principalmente en los suelos limosos, hay bastantes problemas en relación a la parte física del suelo.
podemos hacer escarificación localizada. En relación a los suelos sódicos, no sé si es técnicamente viable y económicamente viable hacer las correcciones con yeso. Técnicamente me refiero a que necesitamos agua para hacer eso. Económicamente, si en esos suelos sódicos justifica la inversión hacer eso, ¿verdad? Pero técnicamente se podría hacer, por ejemplo. Podríamos trabajar con fertilización variable nitrogenada o también ajustar la población de una forma variable las parcelas de acuerdo al potencial de cada una de las parcelas. Por ejemplo, les muestro un ejemplo de escarificación localizada. Hice monitoreos encima de imágenes de satélite. Ustedes ven que acá tenemos mayor desarrollo, más turgente, menor desarrollo, menor turgencia. Sistema radicular. Nos fuimos y medimos, determinamos compactación y así determinamos áreas específicas dentro de la parcela para subsolado, para escarificación. Cargamos el monitor y aquí ya es la imagen, acá se notan las áreas trabajadas de acuerdo a lo que fue lo proyectado. Estas, por ejemplo, son cosas que son bastante sencillas de hacer si contamos con la información para hacer ese manejo variable. Y luego, para darle seguimiento al sistema, continúa el monitoreo a través de los índices de vegetación y a través de las cosechas para ver cuáles son los resultados de nuestros manejos. Bueno, vamos a entrar un poco a hablar de tecnología aplicada a manejo fitosanitario. Ahí principalmente tenemos los sistemas de monitoreo de campo con soporte digital que nos permiten recolectar y presentar esa información. ¿Qué es lo que nos suman? Tener un mayor control y, por supuesto, eso va a beneficiarnos en cuanto al manejo propiamente dicho y en cuanto a los costos de esos manejos. Y, por supuesto, también generamos el historial. Existen varias soluciones comerciales. Les voy a mostrar con lo que yo trabajo, que es en base a una serie de softwares libres. Si les gusta quebrarse la cabeza, como me gusta a mí, perder tiempo, ver, entonces hay posibilidades de hacer esto de una forma, digamos, un poco más rústica y casera. ¿Cómo es esto? Tenemos una aplicación en el celular, tenemos un servidor que registra y organiza los datos y después se visualizan. Esto acá, por ejemplo, son algunas capturas del formulario que creé para el monitoreo de plagas. Lo que me interesa son las especies que tengo, si son el tamaño y cuántos tengo para tomar las decisiones encima de esto. Y esto finalmente visualizo con ayuda de este software que me saca los datos de una forma de planilla del servidor y me organiza en forma de mapas donde yo organizo por niveles. Acá ustedes pueden ver, tengo el número de orugas, el número de chinches, los días de aplicación de fungicidas, los distintos puntos de monitoreo coloreados de acuerdo a las cuestiones de interés. En este caso, por ejemplo, son alertas. Acá uno puede entrar y ver, bueno, qué es lo que le pasa a esta parcela. Por supuesto, esto está nutrido por trabajo de campo, ¿sí? No hay nada, digamos, automático, milagroso acá, sino que es la organización de los datos obtenidos en campo. Y por supuesto también puedo ver eso en los dispositivos móviles. Y en relación al monitoreo fitosanitario con drones, existen hoy empresas, prestadores de servicios que trabajan con imágenes de muy alta resolución, ofrecen las plataformas para hacer el procesamiento de esos datos y ofrecen cuestiones como el conteo de stand. Esto sí se utiliza bastante en caña de azúcar. Y también dan la posibilidad de hacer una detección de plagas, malezas, enfermedades. Ahora bien, esta tecnología todavía no está madura. ¿Por qué? Falta la calibración agronómica. Cuando nosotros vemos, y podemos ver, porque estas son imágenes reales dentro de su sistema, podemos ver las distintas deficiencias o inclusive los distintos insectos. Pero no tenemos calibración agronómica que nos dice a uno que se ve corresponde a tanto en el campo y ese es el nivel para hacer la toma de decisiones o no. Eso todavía no existe. Entonces existe la tecnología, pero está en pleno proceso de maduración, por llamarlo así. Y finalmente están las plataformas digitales que integran todo lo anterior que acabo de mostrarles.
Y para que sepan, todas las multinacionales de semillas y agroquímicos tienen su plataforma hoy en día. Todas las multinacionales de maquinaria tienen sus plataformas. Existen numerosas startups que desarrollan estas plataformas y todo esto también está en plena fase de desarrollo y crecimiento. Les cuento que hace unos años estas plataformas costaban varios dólares por hectárea. Hoy estamos hablando de centavos de dólares por hectárea e inclusive ya las primeras que aparecen de forma gratuita. Me preguntan mi visión sobre esto. Esto va a ser igual que las redes sociales. Va a terminar siendo gratuito, pero gratuito entre comillas, porque vamos a terminar pagando con datos. Porque a todas estas empresas les interesa qué hacemos, cómo sembramos, dónde sembramos, qué insumos utilizamos. Y entonces vamos en el mismo camino de las redes sociales en relación a esto. Bueno, y para cerrar mi presentación voy a hacer un pequeño paso por otras tecnologías que tenemos. Un foco de trabajo de las herramientas digitales son los softwares de administración y gestión, o sea, registro de operaciones de campo, registro de datos para hacer el análisis administrativo y finalmente tener todos esos datos a disposición para la toma de decisiones. Tenemos aquí en la exposición a la empresa Okara, que presenta Okara, que también van a poder encontrar en la Plaza de la Tecnología todos los días a partir de las 10-15 horas. Entonces tenemos una opción de softwares ahí para ustedes. Está la tecnología de pulverización selectiva, donde podemos, a través de sensores, detectar la presencia o no de malezas, o tanto para desecación como dentro del cultivo. Tenemos dos empresas. Está la empresa Agrionex para los equipos de Trimble, que también van a estar demostrando todos los días en la Plaza de la Tecnología. Y también tenemos la empresa Sustentab para la marca Weedit. Los dos van a estar mostrando y presentando sus equipos de pulverización variable en la Plaza de la Tecnología. Luego tenemos lo que es pulverización y aplicación de sólidos con drones. Las mismas empresas que mencioné al inicio, Data System, y tenemos otra empresa que nos muestran los drones de pulverización y distribución de sólidos de la marca DJI. También vamos a tener allá en la Plaza de la Tecnología. Tenemos algunas ventajas y la gran limitante de esto muchas veces es la autonomía de los equipos, ¿verdad? Entonces mi visión hoy se aplica un poco más todavía a los cultivos intensivos, pero ha habido desarrollos muy interesantes en los últimos años. Están las tecnologías de guiado y control automático. También tenemos varias empresas en nuestra Plaza de la Tecnología. Está la empresa LeaderMap para los equipos de Topcon. Está la empresa Agrionex para los equipos de Trimble. Y también está Automac para lo que es John Deere. Están las tecnologías de riego variable. Se puede hacer perfectamente. La cuestión aquí siempre es generar la información necesaria del suelo que nos justifica hacer ese riego variable. Estoy seguro que muchos técnicos de aquí conocen este software, que es el software de planificación de riego gratuito de la FAO. Aquí podemos simular necesidades de riego, quiebres de productividad. Por supuesto necesitamos datos locales climáticos, que sí existen, pero muchas veces datos del suelo y datos del cultivo específicos de la variedad del cultivo en cuestión hacen falta para trabajar con esto, ¿verdad? Entonces, de vuelta, necesitamos investigación local. Aquí, por ejemplo, tenemos una simulación donde acá, esto hizo en San Pedro, tenemos un quiebre de productividad del 8.7% en el caso que no llueva y cuando tenemos pivot central trabajando 24 horas, para que tengan una idea, ¿verdad? Esos tipos de análisis y simulaciones se pueden hacer. Bueno, y por último, esto acá nos facilita la experimentación agronómica. Nosotros podemos planificar y ejecutar de una forma automatizada ensayos de campo con aplicaciones de distintas dosis de insumos y evaluar también de forma automática si tenemos los equipos de registro, ¿verdad? Podemos hacer inclusive con repeticiones, diseñamos en la computadora, llevamos a la máquina y después recogemos de vuelta de la máquina los datos. O también en franjas en el campo. Muy bien, para cerrar,
quiero dejarles esto, que los resultados en el campo, los resultados en producción, no llegan con la sola incorporación de estas tecnologías, sino que van a llegar gracias a mejores decisiones que podemos tomar con ayuda, con apoyo de estas tecnologías. O sea, lo que va a generar resultados son las decisiones agronómicas y administrativas, no la sola aplicación de tecnología. Durante la Expo Pioneros del Chaco, los productores tuvieron la oportunidad de nutrirse técnicamente y poder informarse de las múltiples alternativas que ofrece el mercado para una producción sostenible mediante el uso de las herramientas tecnológicas. Y de esta manera estábamos compartiendo la experiencia de capacitación y oportunidades de innovación también en el campo paraguayo a través de primeramente esta salida de campo en Edelira y posteriormente, bueno, las experiencias, las nuevas herramientas que se estuvieron presentando en la Expo Pioneros 2022. Muchísimas gracias a todos los que compartieron con nosotros estas jornadas de trabajo, que siempre están recibiendo tan bien al equipo del canal de la producción, a las cámaras de Canal Pro, dejándonos acompañarlos en las chacras, en las fincas, en su lugar de trabajo, y renovamos el compromiso desde Calidad Agrícola de seguir acompañando al agricultor paraguayo. Gracias a ustedes que nos acompañan desde sus casas, los invitamos a que sigan con la programación de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Hasta la próxima.